Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, lunes 19, iniciamos ya la semana con muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales, para llevárselas a todos ustedes en nuestros comentarios en estos 55 minutos de programa. Javier López está hoy totalmente afectado de un virus que le dio, y nosotros aquí vamos a estar sustituyéndolo prácticamente con César, mi hijo, que va a ocupar la posición de en este momento el doble, César y también Javier López. Y Javier López le deseamos que se mejore realmente su función. Y también tenemos aquí, de manera acostumbrada, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, hermano. Vamos a darle un tecito al amigo. ¿De qué? Yo no me quería reír, pero voy a reír. ¿De qué? ¿De pasote o de zen o de qué? Pero bien, vamos a hacer la gestión Él está bien, inmediatamente pues yo sabía que tú ibas a venir con esas cosas. terminemos el programa. Bien. A ustedes las gracias, amigos televidentes, por compartir con nosotros esta próxima hora. Y aquí estaremos con los temas de actualidad. Adelante, hermano César. Muy buenas noches, esperando que esta noche sea de agrado para ustedes, como siempre dándole un programa de calidad en sus 3 puntos. Así es. Cuéntame, hermano, ¿cómo andamos? Pero, señores, realmente en el día de hoy hubo una reunión con Waldo Ariel Suero para tratar de buscar conciliar lo que sería un tema ya cotidiano cuando se trata de la administración de Waldo Ariel Suero, esas huelgas de presiones que se hacen cuando se quiere llamar o hacer un llamado de atención a los médicos, corregir situaciones, pero a veces estos grupos de presión ejercen su trabajo, lo realizan y lo complacen. Y ahí está un malestar que siempre se ha dado. Nosotros no hemos estado de acuerdo. Y es importante que se diga si es verdad o mentira la decisión que tomó el ministro Víctor Atala en su momento de cancelar 15 galenos que se decían que no cumplían con sus funciones, pero también estaban cometiendo otros hechos. Y es bueno que sí, se tomó las figuras de ellos para que este fuera un tema del Colegio Médico Dominicano de suspender la semana pasada por 48 horas las labores en los hospitales y los centros de atenciones. Yo creo que es un tema delicado y que si los gobiernos van a seguir cediendo ante la presión de los gremios, nosotros como país no vamos a avanzar. Cada quien va a hacer lo que le dé la gana en las instituciones hospitalarias y de otros servicios, porque si realmente la presión que se ejerce es mayor a la responsabilidad que deben cumplir, no serviría de nada cualquier tipo de situación que se quiera corregir para ser mejor ciudadanos, cumplir con los compromisos, no tener dobles y tres trabajos para coger sueldo del Estado y no cumplir con ellos, pero tampoco cumplir con las personas más necesitadas, que son los que realmente pagan los problemas de estos tipos de ineficiencia. Y lo decimos porque no es la primera vez que aquí se dan paros en lo que serían los servicios médicos, donde afectan, no van a afectar políticos, ni van a afectar a personas de clase media, ni que pueda ir a centros privados, sino van a afectar a aquellos que necesitan ir a un hospital. Por ejemplo, cuando se da un paro de 48 horas, 2 días de trabajo, personas que tienen citas médicas con especialistas, que tienen ya citas previas para hacerse una operación, una cirugía, un tratamiento de importancia, cuando viene y esa cita queda totalmente eliminada porque pasa a otra fecha, están jugando con la salud de la gente pobre, de lo más necesitado, porque el que tiene se va a un centro privado, hace su servicio y no pasa nada, pero esta gente está obligada a tener que esperar, a esperar que se resuelvan las situaciones. Entonces, es contradictorio que en un momento determinado el propio doctor Waldo Ariel Suero, cuando se presentó la situación de los haitianos, que yo decía que era puramente para salir en la prensa, para hacer una publicidad mediática, donde decía que los haitianos hay que tratarlos con dignidad. Y esos dominicanos que usted atiende, están en los hospitales, ¿de dónde son? Hay que tener dignidad con ellos, hay que tener sentimiento, salud del sentimiento. ¿Y el sentimiento ahora dónde está? Por presiones de quizás muchos médicos que hay que corregirlo, que tienen trabajan en el Estado y no cumplen
sus labores en los hospitales. Hay que corregirlos, hay que sacarlos. Entonces vamos a depurarlos y vamos a ver qué es lo que hay con estos médicos 15 que fueron cancelados, pero no realmente hacer una presión y suspender por donde más duele. ¿Y a quién le duele? O sea, el Estado es responsable, claro, de la salud, la educación y todos esos servicios de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero ustedes, como dolientes, como decía usted en su comentario con los haitianos, que hay que tener dignidad, sentimiento y sobre todo ser cercano a la gente. Y ahora, ¿qué somos? Cada vez que hay un proceso de huelga, ¿quiénes son los que más sufren? Los más necesitados, que son los más afectados. Así es. Mira, César, adelante. Bueno, no. En este contexto, yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es si realmente los paros son efectivos y que si es mejor hacerlos o no y qué está trayendo, ¿no? Como resultante. Yo creo que el resultado es más negativo que positivo. Yo creo que tenemos una costumbre de hacer paros como un llamado a la atención, pero realmente, como dice mi padre, es una situación donde lo que hace es maltratar a los últimos que están en la última línea, que son los pacientes. Yo creo que hay mesas de trabajo que se hablaron hace algunos meses, donde se iban a desarrollar los temas, donde se iban a buscarle soluciones a las situaciones que estaban pidiendo. Sin embargo, no sé en qué se encuentra ese punto. No sé, Guillermo, qué tú nos puedes decir al respecto. Mira qué pasa. Los gremios realmente están para defender a sus asociados. Esa es la razón. Velar por el bienestar de sus miembros. Y lamentablemente en nuestro país, nosotros contamos, por ejemplo, con un presidente, con una vicepresidenta, que son abiertos, que buscan la forma de solucionar cualquier impasse que haya. Sin embargo, contamos con algunos funcionarios del tren gubernamental que no tienen que no tocan la misma partitura que el presidente de la República y que la señora vicepresidenta, doña Raquel Peña. El propio Waldo Ariel lo dijo, el presidente, y cuando Waldo Ariel lo dice, es porque la cosa es grande, como dicen, porque él reconoce esa actitud positiva de diálogo, de apertura del presidente y la vicepresidenta. Y se quejaba amargamente del ministro de Salud Pública y del director del Servicio Nacional de Salud. No es que no se cancelen, es que se cumpla con el debido proceso. Y ahí entra el gremio, cuando se violentan los procedimientos legales establecidos y no se hacen las cosas como manda el ordenamiento jurídico. Y entra ahí la función del gremio. Y no solamente están pidiendo la reposición de esos médicos cancelados, también están pidiendo algo que no solamente en el sector médico se da y que aquí debe, salvo algunas instituciones que se manejan, prácticamente no se manejan como el sector público en sentido general. Y me refiero a los jubilados y pensionados. Aquí hay leyes, por ejemplo, que dicen que el salario se debe indexar, que cada cierto tiempo hay que revisarlo, pero no, un jubilado y un pensionado es un bagazo prácticamente. No le duele a nadie. Una persona que ya ha, diríamos, echado toda una vida a una institución, al Estado dominicano, y no es valorada en su justa dimensión. Todos sabemos cómo anda la inflación y tienen que hacer entonces huelga, porque no hay otro método. Que me diga alguien una fórmula, diríamos viable, que dé resultado para reclamar cualquier situación que se entienda que debe mejorarse en las condiciones salariales o de cualquier otra índole de los empleados. Que no sea esa, lamentablemente, porque tenemos funcionarios que unas son con, diríamos, como dicen por ahí, no es lo mismo con guitarra que con violín. Entonces, al momento de ocupar una posición, se olvidan de lo que predicaron antes de llegar a esas posiciones. Y hay que
valorar esa gallardía de Waldo Ariel y del Colegio Médico Dominicano, porque han sabido capitalizar sus reclamos y que se le escuche. Lamentablemente, es una situación, como bien ustedes decían, ahí me identifico, que ahí quienes sufren son los más desposeídos, porque quien tiene la posibilidad de ir a un centro médico privado lo hace y no tiene que ir a un centro público. ¿Cuáles son los que van a los centros públicos? La clase más desposeída. ¿Y dónde se hacen los paros? En los centros públicos. Y es realmente los de abajo, los de a pie, que sufren la mayoría de las consecuencias, lamentablemente, por funcionarios que no, que esperan a que se provoquen este tipo de situaciones para sentarse en la mesa del diálogo. Waldo Ariel llamó a la mesa del diálogo y no le hicieron caso y tuvo que hacer un paro de 48 horas, tuvo que hacer un llamado también para este jueves 22, una marcha que estaba convocada para dirigirse hacia el Ministerio de Salud Pública para que lo llamaran a la mesa de la negociación y entonces se posponga esa marcha que había. Bueno, yo te voy a decir Flavio, eso. Tú eres progremialista, no soy progremialista. Y hablo las cosas claras. Y no, tú eres progremialista y vas a defender los gremios. Pero los gremios son organismos de presión y pagan siempre. ¿Quiénes son los que pagan de los gremios? No le duele el pobre, al gremista no le duele el pobre. Utiliza al pobre para hacer este tipo de reclamos. ¿Por qué pueden hacer, no toman el diálogo como forma de buscar la vuelta de hacer las conquistas? No, el paro, porque por ahí es que tenemos que hacerlo. Ahora, como te decía, como los especialistas no están en los pueblos, ni están en los campos, esas personas que tienen citas, que tienen situaciones graves de salud, que hay que pensar, y pierden su cita y pierden también su salud y terminan en la muerte. Entonces eso no se ve, eso no es más doloroso, eso no es una forma de buscar una solución más pacífica, más viable entre una discusión de dos vías. No, vamos a la huelga. Es que hay que hacer ese llamado, Flavio, a los funcionarios. Es los funcionarios. Es que hay funcionarios, Flavio, que no obtemperan al diálogo. Vamos a la pausa, porque tú no lo vas a entender, Guillermo, esa parte ahí. No, con funcionarios inectos, no. Ya de regreso aquí en la mesa, vamos a poner las cosas como... Tú ves, aquí es una discusión, aquí no hay gremio, aquí no hay nadie que intervenga. Esto aquí es todos los usuarios de abajo, el negro, el blanco, el pobre, el rico, siempre todos los autos ricos, porque siempre llegan con la misma calidad, con el mismo sabor y siempre con una calidad invariable. ¿Hay una discusión, Guillermo, ahí? No, jamás. Vamos a mandar una pócima al amigo allá. así es. Salud para todos, señores. Adelante, César. Me llama la atención de que nosotros estemos manejando un tema como una afección hacia el sistema hospitalario, como que solamente afecta a un sector. Yo creo que el día que nosotros digamos, y aquí le pongo esa tarea a los legisladores, el día que un tema de médicos, un tema de hospital, un tema de suministro, nos afecte a todos, en todos los niveles, yo digo que el sistema de salud está funcionando. El sistema de salud de nosotros no debe estar segmentado o sectorizado a los más desposeídos. Creo que fue una de las cosas que estábamos hablando aquí que afecta directamente, sino que es un tema que debería afectarnos a todos. Y me gustaría escuchar de parte de ustedes cómo ustedes plantean que pudiera ser de sentirnos que no tenemos que pagar un sistema adicional con un seguro privado o sentir que una atención no se nos va a dar acorde a la calidad esperada en un hospital versus un sistema de atención privada. Bueno, César, ahí está el ejemplo palpable. ¿Cuántos años tenemos dándole vuelta a la modificación de la Ley de Seguridad Social? Una ley que nació con muchísimas falencias, que solamente beneficia a un sector, que es a quienes los administran, pero a quienes reciben, quienes pagan esos servicios, realmente no tienen ningún beneficio. Entonces, mientras ese grupito financiero, la ley el legislador le siga permitiendo todos esos pingües beneficios y el manejo que se le da en detrimento de la gran mayoría del pueblo dominicano, pues no hay duda que va a seguir pasando eso que tú decías. Tenemos aproximadamente 20 años pululando, dándole vuelta a esa ley y no hay forma. Todavía el viernes tuve la oportunidad de ver que se están reuniendo los legisladores, pero si no hay una voluntad política, no hay forma que se pueda ver una mejoría en una ley anacrónica
que, por ejemplo, yo siempre he dicho que tiene un nombre mal colocado mientras siga con ese sistema. En lugar de llamársele ley de seguridad social, debe de llamársele ley de inseguridad social, porque una persona que dure, por ejemplo, 35 años cotizando para el sistema de la seguridad social y que ya sea, como decía en el segmento anterior, un bagazo y que la ley ya después de las 340 cotizaciones que puede optar por el sistema de jubilación, que se vaya para su casa sin seguro de salud y con un 39% como máximo aproximadamente del salario de lo que estaba cobrando. Eso, alguien que me explique eso. Los gurús de la formulita de la seguridad social que me expliquen eso. ¿Cómo es posible eso? Entonces, hemos ido, yo no entiendo cuándo realmente va a haber una voluntad política para resolver ese tipo de cosas. Y ahí está el ejemplo. Tú, un seguro de un plan básico de salud, aquí se habla mucho de la salud primaria, que debe de empezar por ahí, pero nunca arranca, tiene 20 y pico de años hablándose la misma cháchara, como dicen. Bueno, Sin embargo, hoy Flavio, es día de el médico familiar. ujú, El médico familiar, que viene siendo la salud primaria. ujú, ujú. Y se ha hablado tanto de eso, se inició un proceso dentro de lo que sería la ley de salud para que la atención primaria fuera uno de los puntos principales para desahogar los hospitales. Un médico primario es el que va a ver un paciente y le va a decir si tiene que ir al especialista, si el dolor de cabeza que tiene es por alguna incomodidad, por una situación sencilla, y el médico primario, que es un médico general especializado, un internista, resuelve con una pastilla, resuelve con lo que sea y despacha a esa persona desde ahí mismo. Y no tiene que ir a un centro hospitalario a llenar 300, 200 personas, a ocupar una posición ahí para esperar a un especialista, cuando el especialista está bien no tenía ni siquiera que llegar al especialista. Entonces, la atención primaria es precisamente para eso, para poder dar una atención donde el médico familiar es que interactúa con el paciente, los conoce, lo llama cuando tiene cualquier tipo de situación y hay una relación médico-paciente que se nutre, que muchas veces hay enfermedades que son psicosomáticas, enfermedades que realmente no las tiene un paciente por problemas quizás de la misma situación que transcurre a su alrededor. Y eso se cree que está enfermo nada. Entonces van donde un médico familiar que tiene confianza interactúa con él y se resuelve el problema sin tener que llegar al especialista. Eso desahoga los hospitales. Ese es uno de los puntos que se quiere en el proceso del sistema de salud. Sin embargo, eso no se ha podido aplicar. No se ha podido aplicar. ¿Por qué? Porque se dice que hay muchos intereses que rondan a través de lo que sería ese proceso. Porque los especialistas no quieren ese proceso, de acuerdo a las opiniones con el tema. Porque le quita ingresos. Entonces, uno de los puntos que se está discutiendo y que viene discutiéndose en todos los gobiernos que han transcurrido ha sido eso. Y por eso yo digo que aquí la información es mediática, porque todos los candidatos que han pasado han sido gobierno, han pasado por gobierno o ya han tenido experiencia dentro del proceso, pero nadie corrige nada. Y si tú te vas a la prestación de los servicios, también, ahí es que da ganas hasta de llorar. Por ejemplo, César, si tú vas a hacerte un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, hoy en día tenemos la tecnología de la mano, por ejemplo, la cirugía laparoscópica. Sin embargo, un seguro, un plan básico, no te lo cubre muchos de ellos. Te la cubren es de manera tradicional, que tienen que abrirte y hacerte un procedimiento arcaicamente hablando, como dicen. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí viene el caso también de la cobertura del catálogo de los medicamentos, ese otro tema, y la cantidad también de dinero que en el año te cubre un seguro básico, 12,000 pesos. 12,000 pesos no lo cuesta un medicamento. Claro, Yo el otro día, ¿te recuerdas el sí. otro día que fui a un medicamento que me recetaron 27,000 y pico de pesos? Sí. Yo quisiera tocar un tema sobre eso por una información que he estado manejando de manera fortuita y oportuna. Y es que no sé si ustedes saben el trabajo encomiable que se está haciendo en el SENASA. En el SENASA, el director del SENASA no solamente no es un político, es un
una persona que es médico, es director del SENASA, y todo lo que se está haciendo es un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué está sucediendo? También hay una parte que los médicos no apoyan, por ejemplo, al SENASA. El SENASA ahora mismo lucha año tras año para poder tener números en positivo. ¿Por qué? Porque hay médicos que te asignan hasta 4 medicamentos donde tal vez el paciente nada más necesita uno. Y la cuota que hay que le asignan de medicamentos es una cuota que se ve suprimida por medicamentos que no se usan, tal vez duran hasta un día sin usar o usándolo, o 2 días, o no se necesitan. Aparte de esa situación, no solamente es eso, sino revisar también las tabulaciones, que es lo que tú estás diciendo. Una laparoscopía, algo que se haga en un tipo de procedimiento, hacer otro, pero también hay una situación. El déficit se genera con el número de personas que visitan a los especialistas y no van a un médico primario que pueda tal vez hacer una evaluación de descarte. O sea que también hay una parte que la sociedad, los médicos, lo que componemos toda la sociedad, debemos de apoyar a las instituciones también de manera sensata para que el sistema funcione. Porque un sistema hospitalario, como mucha gente dice, voy a Estados Unidos, señores, es súper caro. ¿Por qué? Porque se ha creado tan robusto y es tan riguroso todo lo que se hace, tan burocrático, que todo se ha encarecido. Y Donald Trump tiene un cuento por ahí, donde lo llama a un amigo de él y le dice que había una inyección de rebajar que cuesta $8,000 en su país, y donde él fue a Inglaterra cuesta $600, que cómo puede ser. Y él dijo, bueno, no te está haciendo efecto la inyección, pero realmente voy a revisarlo porque es un problema. No puede ser que nosotros tengamos un precio casi a un 1000%. Entonces, eso puede pasar aquí, producto de la demanda y de no tener controles preventivos con médicos de ese tipo de clasificación. Por la misma debilidad del sistema, que no lo fortalecen, y no hay forma de que, y al final, quienes sufran las consecuencias son los de abajo. Mira el ejemplo, ahí está, hablaba del SENASA. El SENASA ha tenido sus altas y sus bajas. Por ejemplo, ahora tiene una situación con unas supuestas, una supuesta malversación que hubo, que los médicos están al grito y los pacientes también. Supuestamente están cambiando el sistema a los fines de tomar ese tipo de controles, y vamos a ver si terminan de instalar, de poner en funcionamiento ese sistema, porque hay una queja que hasta las emergencias se tenían que validar, y eso no es posible. Y es lamentable que ese seguro pueda caer ahí, porque uno de los mejores seguros de seguridad social era SENASA. O era SENASA hasta ahora. Para mí es SENASA todavía. La referencia. SENASA todavía. Pero eso no puede, eso tienen que salvarlo, porque ese es un seguro que da cobertura en todos los hospitales y todos los centros de salud de la República Dominicana. Entonces es un seguro que hay que prestarle atención. ¿Qué está pasando ahí? Porque había confianza, había seguridad. El sistema financiero tenía confianza también en SENASA, y sobre todo los pacientes, donde quiera que iban, estaban representados por ese seguro. Pero mientras ese negocio permanezca con la fórmula que está, ¿tú sabes qué hacen las AFP? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, estamos hablando de las ARS, pero para hablarte en el ámbito de las AFP, ¿tú sabes qué hacen? Tienen agentes, buscones, que te dan un porcentaje si tú lo sacas de una AFP y te lo llevas para la otra. Eso no puede ser. Vamos a la pausa. Vamos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con más comentarios para todos ustedes. Vamos arriba, regresamos. Bien, ya aquí la mesa de las conversaciones. Miren, señores, se siguen dando hechos lamentables de muertes en puntos de drogas, y las autoridades actúan como que no se sabía nada, no se conoce nada, que eso fue un espectáculo que se dio de repente, y hay un escándalo, hay mucha prensa y hay muchos movimientos militares y civiles sobre el hecho. Lo que ocurrió ahí en la provincia de Dajabón, en el municipio de Loma de Cabrera, 5 muertos, donde se dice que hay 2 haitianos, 3 dominicanos y 2 heridos. Y es posible que un puñito donde todo el mundo conoce y se conoce
quiénes son los que están actuando. Además, personas que tenían expedientes, que ya eran conocidos delincuentes y problemas que tenían con la justicia. Entonces, esperar que llegaran estos temas. Y yo siempre pregunto, ¿dónde están las autoridades de esas provincias? Donde conocen a cada quien, qué hace cada persona. Entonces, esos puntos de droga con vínculos con Haití, con haitianos, que siempre provocan estas situaciones. Bueno, los organismos de inteligencia deben actuar, uno siempre se lo cuestiona, sobre todo. Y esto es un hecho lamentable. ¿Por qué? Porque murieron 5. Como quiera que usted lo vea, muchas veces estos temas de narcotráfico, la gente ni lo comenta porque entiende que ya la muerte está sentenciada y deja esos casos así. Bueno, no, hasta la gente se está creando indolente. No, es un asunto de droga. Carajo, pueden 10, 15, lo que sean de muerte. Pero la gente no está teniendo sentimiento con esas personas. Porque ya piensa que están condenados a que si ocurre, ocurre, y si no es normal. Pero no debe ser así. Lo que hay que evitar estas situaciones, porque son hechos ya conocidos, incluso vinculados con autoridades. Cuando entonces vienen estos temas, se crea un escándalo a nivel de prensa, porque como que es algo nuevo que está ocurriendo. Entonces llegan los organismos investigativos, tenemos ya las municiones, evidencia, tenemos ya por dónde dar las investigaciones a través de los casquillos que encontramos, que es de un celular, pero se lo sabían desde antes. No hay por qué hacer tantas alarmas y tantas situaciones. Entonces se crea el proceso de indolencia. Es una persona que no tiene familia, no tiene nada, tiene familia. Lo que hay que evitar es que lleguen ahí. Y se saben qué es lo que están haciendo en esas pequeñas poblaciones. Un municipio como Loma de Cabreras, que lo conocen todo lo que allí se da, lo que se hace. Son familias prácticamente todo lo que residen alrededor de esa zona. Pueden ustedes decir que esto ya crea un escándalo público de esa naturaleza, puntos de drogas. Entonces la frontera está totalmente blindada, como se dice, sellada. Entonces, no hay tantos sellos en la frontera. ¿Qué está pasando? Que se están colando cosas. Si fueran movimientos subversivos, entonces tú dirías, bueno, ¿y la seguridad de nosotros cómo anda? Porque se dan hechos completamente en cada momento. Hay publicaciones de situaciones que se está dan normalizando con la punta de drogas. y no debe ser. Claro, pero que ya son situaciones repetitivas en provincias pequeñas, en municipios pequeños. Entonces, cuando llegan a caer 5 en Chechenia y en Rusia y en Ucrania, esa zona, cuando caen 5 muertos y tiran un misil, tú dices, hacen un escándalo que protestan porque murieron 5 personas. Y aquí mueren 5 personas en accidentes y nada y nada. Entonces se ha convertido eso, por eso digo, en una indolencia, porque entiende que ya estas personas o están condenadas, los motoristas que están ya haciendo esas carreras y competencias en las vías públicas y carreteras, murió un motorista y él ya sabía como que están condenados a muerte, porque están haciendo competencias y no se toma mucha atención. Incluso muchas autoridades se paran a ver la carrera, siendo autoridad, a ver la carrera, porque la carrera es una. ¿Quién ganó? Y hay que evitar las cosas antes que ocurran los hechos. No se está midiendo cuánto vale un ser humano, La vida humana. la vida de un ser humano cuando se pierde. No se está midiendo eso. Eso lo tocábamos en el tema de cuando hablábamos de los accidentes de tránsito. No se está midiendo cuánto tú estás perdiendo, cuánto cuesta años educar o llevar a una formación a una persona para perderla en un minuto por un tema de descontrol y de falta de autoridad. ¿Y qué le cuesta al Estado cuando quedan heridos? Porque cuando Correcto. queda un accidentado de esos motoristas que no todos mueren, 125,000 pesos diarios. diario, y todos esos heridos que tienen que pagar esas cuotas de sacrificio económico es el pueblo, porque el Estado tiene que subvencionar a los hospitales para que atiendan a esas personas. Entonces, eso tiene consecuencias. Hay que evitarlas, que es lo que estamos diciendo, y no dejar que las cosas ocurran para tratar de corregir los hechos. Eso es lo que estamos Yo hablando. lo que espero que en algún momento la famosa profilaxis, un término, un cliché que se utiliza con ese término en la Policía Nacional, que termine y que esa reestructuración, nueva Policía Nacional se vea, porque todavía hay muchas manzanas podridas dentro de la policía, independientemente de que hayan personas probos que realicen un trabajo digno conforme a
a sus responsabilidades, pero hay muchas personas en la Policía Nacional que necesitan ser extirpadas para que podamos ver una mejoría en ese orden, pero con la famosa transformación que tanto se ha anunciado y que todavía no vemos resultados. Todavía vemos, como tú ves, como bien tú decías, en un pueblo pequeño, y todo el mundo sabe que ahí había un punto de droga, menos la Policía Nacional, menos los organismos, la Dirección General de Control de Drogas. Entonces, imagínense ustedes cómo podemos avanzar en ese orden. Mira, Flavio, a propósito de estar en Dajabón, nos vamos a quedar ahí mismo, perdón, en Loma de Cabrera, nos vamos a quedar ahí mismo en Dajabón. Y en Dajabón nos referimos a los últimos escándalos del alcalde de esta localidad, Santiago Riverón. Una persona que para mí, y lo voy a decir así claro, un busca sonido. ¿Por qué digo busca sonido? Porque yo quisiera que alguien me confirme lo que he visto en las redes, que los obreros que andan allí recogiendo la basura en los camiones son nacionales haitianos ilegales, según me cuentan. Entonces, eso me gustaría confirmarlo, porque de ser así, entonces sí reafirmo una vez más lo que estoy diciendo, que ese pichoncito de dictador de allí no es más que un buscasonido. Y ahí hemos visto que se ha tomado atribuciones desde la semana pasada que se hizo viral con el apresamiento de esos menores que vemos ahí, que es una violación flagrante a la ley, a la 136-003, al Código del Menor, porque con los menores hay que tener mucho cuidado. Y ahí vemos con un procedimiento totalmente irregular que no le compete a él. Ahí tuvimos la oportunidad de ver a Conani, que se pronunció en un comunicado, él le hizo caso omiso a eso, porque él es dueño, amo y señor, él tiene las leyes, las implementa él, para él no hay otra ley que no sea la 176-07 que le faculta a él como alcalde a actuar, y él cree que esa es la única ley que existe y que no hay otras, que no hay constitución de la República. También tuvimos la oportunidad de ver hoy un llamado que le hizo Faride, de inmediato él respondió con su característica, con su bravuconada, con su carácter de dictador, así mismo como decía anteriormente. Faride le hizo un llamado y dijo que la única institución que tiene la facultad para, diríamos, tratar de lo que tiene que ver con los extranjeros ilegales en el país es la Dirección General de Migración, y que él no tiene esa facultad. Él de inmediato ya respondió que lo sometan a la justicia y que él siga trabajando, porque él parece que él entiende que no hay otra ley que no sea la que acabo de referir. Él le hizo un llamado a aquellas personas que habitan allí, que tienen viviendas alquiladas, que si al día de hoy no, aquellos ilegales que tenían viviendas alquiladas en el municipio de Dajabón no salían de estos lugares, él lo iba a sacar. Entonces no hay nadie que le ponga régimen a este señor. Este señor se cree que él es ley, batuta y constitución. Y una persona que me apena que sea de los medios de comunicación, porque él es periodista en ejercicio, Flavio. Sí. Y a mí, en el caso particular, me une amistad con un hermano de él, que es totalmente un diferente, un caballero en todo el sentido de la palabra y un profesional de la comunicación. Pero este señor es todo lo contrario. Yo creo que, yo no entiendo cómo los dajaboneros eligieron a una persona de la estirpe, para no utilizar otro término, de ese señor. Bueno, esto decía a ti la situación de él es muy complicada. Manejarse en esa zona donde está el fronteriza, teniendo muchas quejas de robos de ganados, violaciones que se dan ahí, robos, porque pasan del otro país vecino a este lado de la frontera a robarse los chivos, las vacas, los ganados de estos ganaderos. Hay violaciones de niños, de niñas, de haitianos. Hay que decir las cosas también como son. Entonces, las quejas como autoridad recibe él. Es cierto que tuvo excesos, porque lo tuvo, lo que usted está comentando,
pero realmente la situación de presión que tiene un alcalde fronterizo no es sencillo, es una situación complicada para el manejo de todos esos tipos de personas que van allí gritándole a él que lo auxilie, porque él dice que las autoridades no se meten en eso. Entonces, roban en la noche y al otro día están en el parque durmiendo, que eso es de los puntos que él dio a conocer. Entonces, él le dio 5 días, tampoco él puede dar 5 días porque no es la autoridad realmente donde él ha asumido para dar plazos. Es decir, que es una situación complicada, muy complicada. Lo único malo que esas imágenes que vimos ahí van y ruedan por el mundo y nos ven a nosotros como abusadores, totalmente irrespetuosos de las leyes y que estamos tomando medidas de manera personalizada, como en el caso de él. Entonces esas imágenes nos perjudican al país. Eso Realmente, buscándole por un exabrupto. escándalo Es innecesario un y exabrupto. una demanda ante los organismos internacionales Pero una innecesaria, pregunta, como bien te lo ante acabo de los decir. alcaldes y lo que son síndicos de las comunidades, ¿no hay un estamento orgánico que esté preparado para llamar a un consejo o llamar a capítulo a ese tipo de acción sobre las personas que están de gobierno en la parte de las alcaldías? Mira, Claro que sí. vamos a El irnos a propio la Ministerio pausa, Público pero tiene que actuar en ese orden. vamos a irnos a la pausa, pero señores, esa es la frontera. Ahí hay ley de leyes, ahí no hay ley, en un momento ahí no hay leyes. Pero él tiene Ahí que hay respetar la institucionalidad, Flavio. Sí, Aquí hay también. instituciones. Pero- En Haití no funcionan, pero aquí la tenemos, con sus debilidades y sus fortalezas, pero la tenemos. Y Vamos para a eso la- están las demás. Vamos a la pausa. Bien, ya continuando ya en los últimos minutos que tenemos de programa. Mire, señores, los internacionales, Donald Trump está haciendo un ejercicio por tratar de buscar la paz y muchas personas que atacan a Trump, que hablan de Trump, pero Trump sabe que el liderazgo mundial está en decadencia, está todo muy pobre en el mundo. Y él ha asumido un liderazgo mundial. El hecho de que él ha asumido y quiere terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, él quiere anotarse esos puntos, porque él lo decía desde la campaña. Y uno de los puntos que él dio a conocer es ese. Por ejemplo, cuando él estaba en Qatar, en Medio Oriente, junto con todos esos jeques árabes, que consiguió muchísimas cosas, porque consiguió realmente un contrato con la Boeing para los Estados Unidos de casi $2.000 millones, 200 aviones que va a fabricar la Boeing. Eso es una pata grande que se anota Trump en esas negociaciones. Pero, ¿qué dijo él? Muchos esperaban que en el avión que iba a estar en Medio Oriente, iba a cruzar de ahí a Rusia para hablar directamente con Putin. Pero parece que su agenda estaba totalmente más ocupada en otras cosas que tenía que discutir. Y lo que hizo fue que le dijo a las personas que estaban tratando los temas que a Putin se lo dejaran a él, que la paz entre Rusia y Ucrania, él era que iba a ser el artífice de esto. Entonces, por eso se esperaba que él iba a viajar hacia Rusia, pero no lo hizo. Pero sin embargo, duró 2 horas el día de ayer hablando con Putin. Y Putin quedó bastante intranquilo con lo que decía que tenía que hacer el cese de fuego primero para luego entonces entrar en las negociaciones y conversaciones de paz. Y dijo que las cosas van bien. Trump está tratando de lograrse ese punto, un punto importante, pero a mí lo que me preocupa es que Trump no me está hablando de la Franja de Gaza, de parar el fuego en la Franja de Gaza, el cese al fuego allí, porque hay una situación con unos rehenes que tienen que entregar Hamas, y no, entonces ese es el punto de distensión. Sin embargo, se le sigue desangrando a ese pueblo, que también hay que pensar en que esa gente necesita también protección, la parte sobre todo civil, que no está en guerra y son los más afectados. Entonces, hay que ver que por el orden de importancia, claro que sí, Ucrania y Rusia tienen que parar la guerra, pero la de Medio Oriente, la Franja de Gaza, esa también hay situación que hay que también pararla. Entonces, como que por eso nosotros hablamos del sentimiento y el dolor. Es lo mismo que están muriendo allí, son los mismos que se están desangrando en Rusia y Ucrania. Entonces, hay que tomar en consideración que la paz debe ser para todos, para todos. Entonces, esa llamada telefónica también hay que pasársela al líder israelí, que a veces se ve sin sentimiento,
se ve despiadado. Entonces, todas estas cosas hay en el mundo, lo que está ocurriendo, se ve la diferencia. No es parejo el mundo. Entonces, todo el mundo habla que Jesucristo trabajó para todos. Sin embargo, hay una situación que todavía sigue la vara midiéndose una hacia arriba y otra hacia abajo, dependiendo la calidad y lo que representa un sector y otro. Y aquí deben ser todos mundos iguales. Sin embargo, la diferencia siempre existe. Yo creo que analizando el perfil del presidente Donald Trump, con mucho cuidado en esta segunda gestión que él hace, que se le dio la oportunidad, el presidente Donald Trump está siendo una persona cautelosa con lo que está haciendo. Es un presidente que ahora quiere dejar precedentes. Dense en cuenta que hay un 44% le ha subido el rechazo de cómo él hace las cosas, pero sin embargo hay un 70% que está a favor de las acciones que está tomando el presidente Donald Trump. Él está tratando de dejar un legado que se entiende que es ser mediador en temas muy importantes del mundo. Temas como la parte del Canal de Panamá, como lo que está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia y otros componentes. Pero también en la parte económica, si se dan cuenta, ya entraron las negociaciones con China y con el tema de los aranceles, que también ha hecho que la bolsa están ahora mismo en un prime, donde están todos los números en verde, según lo que están diciendo, para no entrar en detalles. Pero quiere decir que en el caso del presidente Trump, si ven la forma en que actúa, hay mucha gente que no le gusta, pero los resultados que está teniendo y con su gabinete nuevo ha sido muy bueno. Y con el tema del café, es un tema que llamó y fue muy controversial, pero realmente los saudíes le deben mucho del 2020 a Donald Trump y yo creo que se la perdonaron. No sé si ustedes vieron esa acción. Vamos a ver Trump. cómo terminará Trump. Esa tacita de café dejó muchos comentarios, porque Marco Rubio los zarandeó, pero no lo tomó, hizo gallar. Trump se quedó con su tacita aquí abajo. Dense cuenta que esa tacita la miró. No tiene asa, porque los árabes que utilizan su café como el café arábico, el mejor del mundo, no tienen ni siquiera asa, porque eso tiene un rito entre ellos. Claro. Lo Es mueven, un café que ni siquiera es negro, es un café de color perlado. Así es. Y lo movió, y Marco Rubio por lo menos tuvo diplomacia con acercárselo hacia la boca. Era un diplomático. Trump se lo puso aquí y luego, después que hizo 2 o 3 barajes, lo puso en la mesita. Sí, así es. Es decir, Pero se la pasaron. Pero no se tomó el café. Así Porque él dijo, es. por aquí la cosa es peligrosa y yo estoy tratando temas muy delicados y debo seguir vivo. Así es. Mira, Flavio, en otro orden, tú sabes que, como todos sabemos, el turismo es una de las fuentes principales de nuestra economía. Y hay diríamos, en la región norte, una provincia que está tomando un auge a nivel del turismo muy significativo, Flavio. Y nos referimos a la provincia de María Trinidad Sánchez. Y nosotros hace una semana teníamos un amigo acá con un proyecto también que está incursionando en la provincia de María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Cabrera. Lo que es Cabrera y Río San Juan es un potencial muy atractivo para el turismo. Y esta tarde tuvimos la oportunidad de ver al ministro de Turismo, a David Collado. Sí, a David Collado, en una reunión con el ex actor de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, anunciando la inversión de $1.000 millones en la provincia de María Trinidad Sánchez, en el sector turismo. Y esto, muy bien lo decían, va a contribuir a mejorar significativamente la oferta hotelera, la oferta de las habitaciones allí y a nivel residencial. $1.000 millones, algo impactante para esa localidad. Cabrera y esa zona por ahí se está desarrollando bárbaramente. Así y el turismo también se va a dirigir hacia esa parte. Lo que no me agradó mucho fue porque el ministro tiene que ir a Florida. Así es. No Florida para acá. Así es. Pero mañana podemos continuar también con estos temas que son interesantes. A ustedes solo resta decirles, pásela bien, hasta mañana.